Voy a continuar con la vuelta número 22. En esta vuelta número 22, también de igual manera, voy a iniciar con el abanico y entonces voy a trabajar abanico sobre abanico como he venido trabajando todas las anteriores vueltas. Son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de ese abanico es una cadena, ¿sí? Monto mi gancho y ahora entre el abanico de abajo y el punto pu en este espacio voy a hacer un punto pu, 1, 2, 3 y 4 macizos. A un ladito del primer macizo de este grupo voy a jalar esta hebra, voy a hacer una cadena, monto mi gancho y ahora el macizo lo voy a hacer sobre este punto pu que tengo aquí abajo, así, ¿sí? Y voy a hacer una cadena, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que está aquí abajo, ¿sí? Una cadena, monto mi gancho, de tal manera que aquí me van a quedar este macizo que está aquí después del punto pu, un macizo aquí, ¿sí? Y aquí voy a montar el gancho y nuevamente voy a hacer un macizo sobre este macizo y aquí sin espacio de cadena entre en este espacio entre macizo y macizo, aquí hay un espacio, aquí voy a hacer un macizo y otra vez sin espacio de cadena monto mi gancho y sobre el primer macizo voy a hacer el anterior, el que sigue, el macizo que sigue, nada más que se deje, ahí está, ¿sí? Y ahora voy a trabajar 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio que está aquí entre este grupo de macizos y este grupito de macizos, en este espacio de cadena de la vuelta anterior, aquí es a donde yo voy a trabajar un punto bajo y voy a hacer 3 cadenas, monto y ahora en estos 3 que no tienen espacio de cadena, en el tercero voy a hacer un macizo, ahí está, y los siguientes otros 2 macizos los voy a hacer en este espacio de cadena de la vuelta anterior para tener 3 macizos juntos ahí sin espacios de cadena. Y ahora voy a continuar con 2 cadenas y voy a montar mi gancho 1, 2 y 3 veces, ¿sí? Y voy a ingresar mi gancho aquí donde está este punto bajo y voy a ir haciendo este macizo grande, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Es un punto alto y voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y ahora en este espacio de cadena aquí voy a hacer 2 macizos, uno aquí, el segundo pegadito al siguiente macizo y el tercero va a ser sobre ese macizo, así, y estos 3 sin espacio de cadenas, ¿sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y ahora tengo estos 3 puntos, estos 3 macizos sin espacio de cadenas. En el tercero, 1, 2, 3, aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo y un macizo entre este macizo y aquí hay otro espacio, voy a hacer el segundo
y el tercero va a ir sobre este macizo que tengo aquí abajo, así, ¿sí? Para que me vaya quedando de esta forma. Voy a hacer una cadena y en este espacio, ¿sí? Voy a hacer un macizo, una cadena y sobre el punto pu, sobre este punto pu que tengo aquí, voy a hacer el segundo macizo, ¿sí? Una cadena y ahora entre el punto pu y el abanico, en este espacio voy a hacer el punto pu aquí con 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho junto al primer macizo, ¿sí? Jalo la hebra para juntar esos 4, una cadena y ya llegué a donde está el abanico, donde voy a hacer abanico. 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de esto son 2 cadenas, ¿sí? Y esta parte me va a ir quedando de esta forma. Ahora, donde ya llegué al espacio donde está el triángulo, bueno, este triángulo a partir de esta vuelta número 22, en lugar de ir aumentando un macizo de cada lado, al inicio y al término del triángulo, a partir de esta vuelta número 22 va a ir disminuyendo para convertirse el triángulo en un rombo, ¿sí? Entonces ahora va a ir creciendo, pero va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces aquí después del abanico hay que hacer 2 cadenas, monto mi gancho, ¿sí? Y voy a dejar pasar un macizo y en el segundo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Nada más que el 19 lo voy a hacer sobre el penúltimo macizo de abajo. Es uno antes de llegar al último. Y el último va a quedar libre, ¿sí? Voy a hacer 2 cadenas y me paso directo al abanico. Y voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Entonces miren, entonces ahora cada vuelta que vamos a trabajar, este triángulo va a ir disminuyendo en cada vuelta 2 macizos, uno de cada lado, ¿sí? Uno menos al inicio y uno menos al término del triángulo para que se vaya formando un rombo, ¿sí? Entonces en esta vuelta número 22 me deben de quedar aquí 19 macizos, ¿sí? Después del abanico vuelvo a explicar esta parte que ya había dicho aquí, es lo mismo, ¿sí? Aquí voy a hacer después del abanico una cadena, monto mi gancho y aquí me toca hacer el punto puff con 4 macizos, ahí está, son 3, 4 y voy a ingresar mi gancho a un ladito de este primer macizo de este grupo y voy a juntar esos 4, voy a hacer una cadena, monto mi gancho y sobre este punto puff voy a hacer un macizo, una cadena, monto mi gancho y en el siguiente
en el siguiente, aquí en este espacio, entre el punto pub y el primer macizo, aquí en este espacio hago otro macizo, una cadena, y ahora en este, sobre este macizo que está aquí abajo, voy a hacer un macizo y sin espacio de cadena monto mi gancho, y ahora en este espacio un macizo, y otra vez monto sin espacio de cadena, y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, y en este espacio voy a hacer un punto bajo, hago 1, 2, 3 cadenas, monto, y aquí tengo 3 macizos sin espacio de cadenas en la vuelta anterior, 1, 2, 3, en el tercero ingreso el gancho y voy a hacer un macizo y otro macizo más, pero dentro de este espacio, y otro más, los 3 sin espacio de cadenas, ¿sí? Para que me quede esta forma de arañita aquí, ¿sí? Después de eso, aquí en esta parte voy a hacer 2 cadenas y voy a montar mi gancho, 1, 2 y 3 veces, y voy a ingresar el gancho sobre el punto bajo que tengo aquí abajo, y voy a ir haciendo un macizo alto, 1, 2, 3, 4 sacadas, un macizo alto de 4 sacadas. Voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho, y ahora en este espacio aquí voy a hacer un macizo sin espacio de cadena. El siguiente macizo lo voy a hacer al ladito de este macizo, ¿sí? Monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser sobre este macizo que está aquí abajo, así, ¿sí? Y nuevamente hago 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este un punto bajo, y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, y ahora aquí en el tercer macizo de este grupo de 3, 1, 2, 3, aquí ingreso mi gancho y hago un macizo sin espacio de cadena. En el siguiente espacio hago otro macizo, monto, y el siguiente macizo lo voy a hacer sobre el macizo que tengo aquí abajo, así, una cadena, monto, y el siguiente macizo va a ser en este espacio, una cadena, monto, y el siguiente macizo va a ser donde está el punto pub, una cadena, y ahora mi punto pub aquí, entre este punto pub anterior y el abanico de la vuelta anterior voy a hacer un punto pub aquí con 4 macizos. Aquí dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho en el primer macizo, ¿sí? A un ladito, y jalo una cadena, y ahora aquí macizo, abanico sobre abanico, son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de este abanico, 2 cadenas, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Y llegué nuevamente al espacio donde está el triángulo, y aquí voy a montar mi gancho, voy a dejar pasar el primer macizo, y en el segundo voy a hacer el primer macizo de esta vuelta. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 tienen que ser. El número 19 va a quedar sobre el penúltimo
macizo de la vuelta anterior, ¿sí? O sea, uno antes del último, ¿sí? Y el último va a quedar sin hacer. Aquí hago 2 cadenas, monto y aquí es un abanico. Y son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Entonces seguimos haciendo cambios, cada vuelta es diferente. Por eso es que hay que poner mucha atención, ¿sí? Después de este abanico, una cadena, y aquí en este espacio es el punto puff, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y jalo esta hebra, así, una cadena, monto, y ahora el macizo primero lo voy a hacer en este punto puff de abajo, una cadena, monto, y aquí en este espacio otro macizo, una cadena, monto, y ahora aquí en el siguiente macizo un macizo arriba, sin espacio de cadena, monto, y ahora en este espacio un macizo y otra vez sin espacio de cadena sobre este macizo otro macizo, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, y donde está este espacio un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, monto, y aquí donde tengo estos 3 macizos sin espacio de cadena, 1, 2 y 3. En el tercero voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo, y los siguientes 2 macizos van a ser en este espacio. Ahí está, ¿sí? Después de eso 2 cadenas, y ahora voy a montar mi gancho 1, 2, 3 veces, y voy a ingresar mi gancho en el punto bajo y voy a hacer un punto alto de 1, 2, 3 y 4 sacadas, 2 cadenas, monto, y el primer macizo va a ser aquí dentro de este espacio, el segundo macizo va a ser al ladito de este primer macizo que tengo abajo, y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Y aquí se repite lo que se hizo acá, ¿sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este espacio un punto bajo, después 3 cadenas, monto, y otra vez aquí tengo otro juego de 3, 1, 2, 3. En el tercer macizo ingreso mi gancho y hago un macizo sin espacio de cadena. En este espacio voy a hacer el segundo macizo, y otra vez sin espacio de cadena el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo, una cadena de separación, monto, y ahora un macizo aquí en este espacio, una cadena, monto, y el siguiente macizo va a ser sobre el punto puff de abajo, una cadena, y ahora el punto puff en este espacio. Aquí está 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, los jalo, los junto, una cadena, y ahora me toca el abanico, ¿sí? Son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y con eso nuevamente expliqué esta parte. Les debe de quedar así. Si no les está quedando así, van a tener que destejer, poner atención y volverlo a hacer. Pero está muy muy fácil, ¿eh? Entonces, por favor, vamos a poner atención. Aquí ya llegué a la parte del triángulo donde se va a disminuir, ¿sí? Y se vuelve a repetir lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Entonces, hasta aquí voy a dejar y vamos a continuar en el siguiente video. Esta fue la vuelta número 22.